Hola, ¿qué tal amigos de Somos Cultura, Identidad y Raíz? Yo soy Johnny Arenas y en la charla de hoy platicamos con uno de los flautistas más importantes del país. Él le ha dado la vuelta al mundo poniendo el nombre de México muy en alto. Nos referimos a Horacio Franco. Charlamos con él y nos cuenta cómo desde pequeño se fue involucrando en la música, si lo apoyaron o no lo apoyaron sus papás, si ha sido discriminado o no, ya que él vino a romper esquemas en su manera de vestir para subirse arriba de un escenario. También nos da su opinión acerca de lo que está pasando en la cultura aquí en el país. Así que vamos a ver qué nos dice Horacio Franco. Hola Johnny, querido, muchas gracias por esta oportunidad de charlar contigo y con tu público. Feliz de estar aquí No, contigo gracias y a con ti, porque ustedes. además tiene años que no platicábamos. Me acuerdo que creo que de la última vez que nos vimos fue hace 15, 20 años, una cosa así, ¿no? Así es. Los años pasan, pero bueno, pues así, y también por nosotros, pero bueno, hay que tratar de que no pasen tan rápido, Sí, caray. tomarlo siempre con muy buena actitud. Así es. Oye, Horacio, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? Crecí en la Ciudad de México, fui el más joven de 7 hermanos, que además había una separación muy grande entre mí, que yo fui el más chiquito. Fui ahora sí que el pilón y la sorpresa. A los 40 años de mi madre nací, pero mi siguiente hermana me lleva casi 9 años y los demás pues son mucho más grandes que yo, ¿no? Bueno, ya murieron. De los 7 que éramos, quedamos 3 nada más. Y mi infancia fue una infancia muy sobreprotegida, primero porque tenía yo 4 mamás y 3 papás, y con eso pues me hice un niño muy echado a perder, la verdad, muy echado a Muy perder. consentido. Demasiado, demasiado, y era yo insoportable y odioso. Hasta que por fin providencialmente mi papá se quedó sin trabajo, él era cantinero y trabajaba en una cantina en el centro de la Ciudad de México, la Montañesa, en la calle de Palma, y de Ujú. allí lo corrieron, entonces lo finiquitaron, y pues al finiquitarlo tuvieron que ponerse a trabajar mis hermanas y mi mamá también, y entonces ahí tuve la oportunidad como que de quedarme solo y más desprotegido sin mi mamá y sin mi papá y mis hermanos, que eran muy sobreprotectores, y gracias a ello pues enmendé inconscientemente todo mi futuro que se veía negro así por esa sobreprotección. Oye, Horacio, ¿y cómo te acercas a la música? ¿En qué momento de tu vida? En la secundaria, cuando a los 11 años entro a la secundaria, yo siempre había sido un niño, o sea, lo echado a perder se me quitó en la cuestión de lo berrinchudo y lo insoportable, pero siempre fui un niño muy retraído y Ujú. muy absolutamente, pues como no antisocial, pero era muy selectivo con mis amigos y era muy buleado. Si ahora lo tomas como, en esa época, pues ese término no existía. Pero al entrar a la secundaria, durante toda la primera fue muy buleada porque no me gustaba, por ejemplo, pues los juegos de equipo, el fútbol y el voleibol, y a toda la educación física le sacateaba yo mucho, ¿no? Ujú. Me gustaban más las cuestiones que eran de trabajo solo, más que en equipo, ¿no? Y en secundaria, con la clase de música, en la primera vez que entro a una clase de música en mi vida, que fue la clase de música que le dan a todos los niños que entran a la secundaria, ahí tuve pues, mi primer contacto con la música, ya como una materia, dijéramos, y con un instrumento que fue la flauta escolar, ¿no? Ujú. Y gracias a ello, yo me di cuenta ahí de dos cosas. Primero, que cuando
me compré la flauta como útiles, como un útil escolar, ¿no? Como los lápices o los cuadernos, la flauta. Al empezar a tocarla así intuitivamente, pues me di cuenta que me salía muy fácil todo lo que quería yo. O sea, como que puse las manos, soplé y me salió algo. Y aparte, y empecé empecé a sacar piezas de oído y todo, y como me salía muy fácil, ¿no? Me di cuenta que tenía yo una facilidad pues muy característica que no tenían mis demás compañeros para la música o para la flauta, pues, ¿no? Pero pues no me hizo agarrar en ella, literal, pues yo seguí tomando las clases de música y todo, hasta que una semana después o 2 semanas después, una compañerita que tocaba el piano, porque su papá era violinista de Sinfónica Nacional y la puso a tomar clases de piano desde muy chiquita. Ella tocaba el piano y el maestro de música nos mandó llamar para que oyéramos a la compañerita. Yo me senté muy cerca de ella, del piano, al lado de su mano izquierda. Cuando Ah, empezó a tocar una sonata de Mozart, yo ni sabía quién era Mozart ni nada, pero cuando empezó a tocar esa música me llegó como una epifanía, una revelación, un rayo de luz, así, donde me acuerdo y de veras me sobrecoge todavía porque fue como una revelación en realidad, ¿no? Fue como si algo me dijera, vente para acá, de aquí no te vas. Y ya no quise hacer otra cosa más que ser músico. Y ya a partir de entonces me volví eh, totalmente un freak de la música clásica, que yo nunca había sido expuesto a ello por mis papás, y que finalmente fue mi camino así revelado por esa sonata de Mozart, por esa compañera Claudia Aguirre, además después de 40 y tantos años tengo todavía contacto con ella y le sigo agradeciendo siempre que ella me enseñó, ella a partir del vehículo de ella fue que pues la música me llamó, ¿no? Y así fue, y nunca más me salí de la música y y ese fue mi destino que me costó mucho trabajo porque mis papás no querían que estudiara música y porque para ellos pues era gente de clase trabajadora que quería que sus hijos tuvieran un mejor sino y un mejor ah, destino que ellos y querían estudiar una carrera en serio, entre comillas, porque pues la música no es una carrera, de eso te vas a morir de hambre, lo típico que le dicen a todos, ¿no? a eso iba, o sea, tus papás no te apoyaron en un principio, les daba miedo. No, pues a todos los papás les da miedo que los hijos sufran, pero lo que no se dan cuenta es que a veces, a veces el querer una cosa que tú quieres para tu hijo no precisamente lo va a hacer feliz a el hijo, ¿no? Claro. No precisamente le va a dar la felicidad y la realización plena como ser humano. O sea, si tú eres un ingeniero y quieres que tus hijos a fuerza sean ingenieros, pero ellos quieren o tienen inclinaciones artísticas o tienen inclinaciones a la ciencia y todo, pues los tienes que dejar y tienes que explorar y respetar a los hijos, ¿no? O lo mismo abogados, ¿no? Sobre todo con profesiones como esas, es muy típico que el papá sea abogado, el hijo sea abogado, el nieto sea abogado, aun cuando, sí, si les gusta y les hace felices, perfecto, ¿no? Tienen ya una plataforma además ya intrínseca, dijéramos, dentro de la Claro. familia. Pero si no les gusta, pegan el grito en el cielo, ¿no? Y se tienen que cuadrar. Y yo he conocido mucha gente muy infeliz, muy infeliz, muy poco realizada, muy, pues sí, muy frustrada, esa es la palabra. Porque no hacen lo que les gusta, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho. Oye, Horacio, tú eres un hombre que siempre ha roto esquemas. ¿Esto te benefició? ¿Te causó algún problema en el mundo de la música por la manera en que subías al escenario, que eras completamente diferente a todos los músicos, vaya, que subían al escenario y todos trajeados, en cambio tú, un hombre joven, con muy buen cuerpo pues vistiéndose como todos somos, ¿no? Pues sí, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir, Johnny? Mira, eh, la cuestión de la música clásica, que es la música que yo escogí para vivir por el instrumento y porque pues fue Ujú. con la música con la que tuve contacto y con la cual seguí hasta el día de hoy, es una música que está encasillada dentro de unos parámetros muy determinados que pueden sonar clasistas o pueden sonar elitistas o pueden sonar
como quieras. Pero fue una música que fue albergada por la clase social alta, por la clase social aristocrática en Europa, porque los músicos no podían vivir de otra manera, o sea, no podían autogestionarse. En el siglo XVII, XVIII, Ujú. ¿no? No podían autogestionarse, no era una cuestión de vender, no era una cuestión de industria, pero con la Revolución Francesa y el advenimiento de la Revolución Industrial también en Europa surge una necesidad de los músicos y de los artistas de gestionarse por ellos mismos, ¿no? Lo vemos con pintores, lo vemos con bailarines, lo vemos con músicos, porque pues ya obviamente la Revolución Francesa y la institución de repúblicas, la instauración de repúblicas y de una sociedad ya de consumo, estuvo orillando a las bellas artes a depender de un público. Pero ese público no era un público de clase trabajadora, porque la clase trabajadora estaba también muy marginada, o sea, Ujú. eran democracias nacientes que además pues, eran muy clasistas igual, o sea, los pobres en Europa siguieron siendo pobres, pero y además no podían pagar por un espectáculo, entonces, o por un concierto. La gente que se quedó patrocinando a los músicos, pues fue la gente de clase alta y se Ujú. quedó con el estigma o no, dijéramos con los usos y costumbres de un espectáculo con un protocolo determinado para la clase alta, Ajá. dijéramos, ¿no? Entonces, todos esos estigmas, seguimos viviendo de esos estigmas y de esos, sobre todo en los países más desarrollados en esta música, como digo, todo el continente europeo, Estados Unidos, Japón, Canadá, que en un momento dado no quieren salir o sea, ya están viendo que no les deja nada seguir encasillados en ese clasismo de la música clásica, en ese elitismo de la música clásica. Y han hecho muchos esfuerzos, pero esos esfuerzos no han sido han rendido muchos frutos ya, Ajá. dijéramos, ¿no? Sobre todo en artistas más jóvenes, en público un poco más joven, pero tampoco, porque la cuestión aquí es que pese a que haya esfuerzos aislados, dijéramos, por reivindicar a la música clásica como un patrimonio de todos, no nada más de gente conocedora, que a mí Ujú. me choca eso, porque los que conocemos y sabemos y entendemos al 100% la ingeniería y la arquitectura de la música, pues somos los que la hacemos, que somos los músicos, ¿no? Claro, Compositores, intérpretes. Pero el público no tiene por qué, o sea, o sea, al público le gusta o no le gusta, claro. ¿no? Y solamente si eres un músico profesional o si has estudiado música, entiendes muy bien cómo está la cuestión de la ingeniería de la música, de la construcción de la música, de la arquitectura y planeación de la música. El público esto no tiene por qué entenderlo, o sea, el público lo disfruta y ya, ¿no? Y Claro. hay como un estigma enorme de que el público conocedor, pues no, porque finalmente el público conocedor es tan sensible o tan insensible a veces como el público no conocedor, como el obrero más humilde de Iztapalapa o de una ciudad inglesa, pero pues le gusta o no le gusta. El problema es socioeconómico, es verse expuesto, dijéramos que se tiene que ver un obrero o un niño de un pueblo en la sierra de Guerrero, se tiene que ver expuesto a esta música para que finalmente la vaya aquilatando en su gusto, ¿no? Y Ujú. claro, ya cómo la hagas, cómo la presentes, cómo tú la envuelvas para que la gente la consuma, pues obviamente tiene que ver con que la gente que te escucha se identifique con esos patrones y no con el patrón del frac el patrón tan fifí, ahora que está tan de moda esa palabra, el patrón tan fifí del frac, de la pipa y guante y anteojo, de música para conocedores y, uy, cuidado y si aplaudes en un movimiento donde no debes aplaudir porque te critican o te callan Sí, y dices, bueno, pues es que no, no, así no, la haces a la música clásica más aparentemente inalcanzable y más claro. mamona. Lo digo así con sus palabras mamona. Mira, a mí me pasó algo muy interesante en Holanda la última vez que fui a tocar allá hace como 6 7 años, que toqué en el Nieuwe Muziekgebouw de allá, que es la nueva sala de conciertos de allá, que es una sala espectacular, con una gran orquesta.
estaba yo tocando, y mira que los holandeses son un público bien conocedor, muy conocedor y muy sensible, pues tan sensibles, que estaba yo tocando. Que fíjate nada más, ¿eh? El manager de la orquesta me dijo, Ajá, oye, no, el manager del teatro, de la sala, me dijo, oye, ¿por qué no? Porque fui a ensayar, hacía calor, fui a ensayar con una camiseta sin mangas, y me dijo, oye, ¿por qué no tocas así en el concierto? Le dijo, ¿qué? O sea, el concierto era en la tarde. Y le digo, ajá. oye, no, pero ¿cómo crees? Le digo, pues pregúntale al director, ¿no? Digo, yo soy el solista, pero pues obviamente yo toco como, a mí me gustaría tocar así, pero hay que preguntarle al director, ¿no? Y le Ujú. preguntaron a Jean-Willem de Vriend, y dijo que sí, que claro que sí. Y además era una camiseta anaranjada como el color de la bandera, del color de Holanda, pues el color Ajá. naranja de la dinastía Van Oranje. Pero bueno, pues toqué con la camiseta y todo, y el público pues nunca dijo, o sea, estaban contentos, y toqué de mezclilla y con mi playera. Y fíjate nada más lo que son las cosas. Toqué un concierto de Vivaldi en el cual tenía yo una cadencia que estaba acompañada por un cello nada más, y en medio de la cadencia, así como cuando tocan los jazzistas, en medio, acabando mi solo, empezaron a aplaudir en medio del movimiento. Yo dije, yo en verdad que yo no lo puedo creer. O sea, qué padre que aplauden. O sea, les agradezco muchísimo que aplaudan, Claro. pero esto rompe todos los estigmas. Dije, qué maravilla, pues, ¿no? De haber tocado en Holanda, pues el país donde yo estudié, donde yo me formé, donde yo me he criado como músico, Ujú. ¿no? Entonces, dices, qué maravilla, o sea, esa fue una experiencia inolvidable que nunca, nunca jamás en verdad se me va a olvidar, porque fue una de las cosas más padres que me han pasado, ¿no? O sea, primero me dicen que toquen camisetas sin mangas, y luego me dicen, luego aplauden en medio del concierto, del movimiento, ya no en medio del concierto. Bueno, los conservadores musicales de veras se hubieran, o sea, hubieran dicho, cállense, o sea, qué pecado, qué crimen, pues no. Y estábamos ante un público conocedor, que es el público Claro. holandés, ¿no? Oye, Horacio, ¿alguna vez algún director te dijo, no, yo no quiero que subas así? No, porque yo soy el solista, estoy en total libertad de cuando eres el solista y punto. No, Claro. cuando formo parte de una orquesta, cuando estoy o sea, la orquesta está así vestida, porque tienen que estar uniformados, que claro que hay de uniformes a uniformes, ¿no? Hay uniformes muy formales o hay uniformes menos informales. Imagínate, en Yucatán, en Mérida, con tanto calor que hace, pues los músicos tocan de guayabera, o deberían tocar de guayabera, pues sería más rico, más fácil, de Claro. guayabera con manga corta, ¿no? Y las mujeres, pues no de vestido negro largo porque hace muchísimo calor. O sea, todo depende de dónde estés y cuáles sean también las características de la sala de conciertos. O si estás tocando en una escuela secundaria o en una prepa, pues no vas a ir de frac, ¿verdad? Qué pobres niños, o sea, ¿qué van a decir? ¿Y estos qué rollo, pues, no? O sea, Oye, tampoco tienes que ir disfrazado. claro. Oye, Horacio, ahorita con todo este boom de las redes sociales, ya es muy, muy fácil y muy común que artistas pues digan su condición sexual sin ningún problema. En tu momento fue difícil, ¿cómo lo tomó la gente que te rodeaba, los músicos? ¿Qué te dijeron? Mira, el mundo de la música siempre ha sido un mundo muy clasista y muy homófobo también. Entonces, cuando tú vas a Estados Unidos, o sea, ves realmente sí lo clasista que es Estados Unidos, sobre todo ves que la comunidad negra, por ejemplo, ¿no? Y la comunidad latina no se acercan a esta música, y casi no hay músicos latinos y músicos negros en las orquestas, ¿no? Porque no crecieron con ello, porque no se cultiva, es una música para white people, ¿no? Entonces, para europeos, pues, ¿no? Lo cual es una lástima, pero bueno, así es. Así es en muchas partes del mundo, ¿no? Cada vez menos. Ahora acabo de dirigir una orquesta juvenil una maravillosa orquesta juvenil de New World Symphony, allá en Miami, donde pues gran parte de los músicos son latinos, o son chinos, o son japoneses, o son pues sí, hay de todo el mundo, pues, ¿no? Ujú. Pero obviamente, sí el mundo de la música es un mundo muy anglosajón, realmente, ¿no? O sea, no lo neguemos también, digo, no, no tiene nada de malo, ¿no? Muy europeo más que nada. Europeo también, italiano, francés, pero muy anglosajón en ese sentido. Pero, pues obviamente, pues es ahí donde tú dices, bueno, pues yo sí le entro o no le entro. Yo le entré desde entonces,
¿no? Pero cuando voy a Estados Unidos veo también que hay muchísima homofobia también allá, ¿no? Y como que no es tan correcto, o como que a nadie le importa ya, pero finalmente sí, en un momento dado yo sí me vi en México como que con este tipo de homofobia tácita, este tipo de homofobia, yo lo diría chingaquerito, perdón mi francés, pero así es, ¿no? Por parte de muchos directores y de muchos colegas, pero como yo nunca he tenido complejos y nunca me he sentido mal por ser como soy, para mí el del problema y el enfermo es aquel que discrimina. Entonces yo finalmente nunca le daría importancia a eso. Sí, sí he tenido, fíjate, curiosamente el único, el único incidente que he tenido con un director, por ejemplo, que yo no conozco, al cual no conozco, es con el actual director de la Filarmónica de la Ciudad de México, una ciudad gay friendly, una ciudad progresista, pues tienen un director que es un coreano norteamericano, que es homofobísimo y lo ha demostrado muchas veces y mucho antes de que fuera director. Yo, fíjate, yo soy parte ahora del consejo consultivo de esa orquesta. Él se Ajá. debe de estar jalando los pelos, pero no me importa, porque hace muchísimos años antes de que entrara él como director de la Filarmónica de la Ciudad de México, un amigo mío, un gran amigo, un gran colega entrañable con el que he grabado un disco, para mí el mejor chelista que hay en México, Asaf Kollersheim, le dio un disco mío cuando vino por primera vez a México, porque ya sabía que era muy buen director, él es muy buen Ujú, director, y entonces le dijo a Asaf que le gustaría que hiciéramos él y yo algo juntos. Cuando vio mi disco, cuando vio mi foto, preguntó, ¿es sí a faggot? O sea, sí, con esa palabra, ¿no? Y entonces lo tiró a la basura, tenía un bote de basura y no me interesa, y tiró el disco a la basura. Y eso lo vieron dos cornistas que estaban con mi amigo y mi amigo. Bueno, él lo niega categóricamente, pero pues él me lo dijo, Asaf, mi ujú. amigo, me lo dijo. Bueno, le di tu disco a un director que yo no sabía ni quién era. Nunca en mi vida lo he visto, además, en persona. Pero pues mira, hizo esto. Y, como, a mí el que me critica por ser homosexual, pues te digo que es el problema, el del problema es él, yo no, o sea, es pues, su problema y se tiene que tratar psiquiátricamente o psicológicamente para que se le quite la homofobia o tiene que aceptar que es gay de closet o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, como a mí nunca me importó, jamás, pues pasaron los años y después me di cuenta, bueno, ya me había nombrado a mí de la comisión dictaminadora de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, Ujú. y entonces tuvimos una junta y para escoger en una terna al director, ¿no? Para ayudar al secretario de Cultura de ese entonces de escoger que fue pues puro pretexto, porque ya, digo, fue consejero y todo, Ujú. pero era un consejo, pero pues ahora sí que se iba a designar al designado, pues, ¿no? Al del dedazo, que era precisamente él, y yo no me acordaba de él, ¿no? Ajá. Entonces, pues cuando me di cuenta que era él, expuse en el consejo todo eso. Además, Mancera, que era el jefe de gobierno, acababa de declarar a la Ciudad de México como gay friendly y amigable a los gays, ¿no? Y dije yo, pues es muy incongruente que tengan a una persona así de director, ¿no? Pues bueno, hicieron lo posible por no ponerlo por esa razón, pero no había otro, no escogieron ellos, no escogieron a otro, yo quería que escogieran a otro, pero finalmente pues escogieron a este señor y sigue ahí después de más de 6, 7 años, ya va a Qué cumplir ahí en la bárbaros, pero bueno. Filarmónica de la Ciudad de México. Pero mira, yo formo parte de un consejo de cultura de la Ciudad de México y se los he dicho y pues no me han hecho caso. Mira, ahora sí que tengan al que tienen que tener. A mí no me importa y no me interesa, pero pues bueno, mira, esa cuestión me tiene sin el menor cuidado porque no necesito que ese señor me considere a mí, pero pues obviamente que sí lo sepa más gente, pues, ¿no? O sea, es homófobo, punto. Y la Bueno, orquesta además, de la Filarmónica tiene, claro, tiene un director homófobo. tú eres un hombre finalmente muy querido y muy respetado en todo México. Eso que ni qué. ¿Cómo se Pues gana esto, gracias. Horacio? ¿Cómo se logra ser un personaje como tú, tan querido y tan respetado y que la gente te adora, que va a tus conciertos y se les eriza la piel? ¿Cuál es tu compromiso?
Pues mira, la única cuestión es hacer el trabajo que hago lo más honestamente posible, lo más eficientemente posible, lo más limpio, lo más puro, lo más apegado a lo que yo soy como persona y soy como músico y siempre tratar al público muy bien. O sea, el público paga por escucharte y está ahí haciéndote el favor de estar oyendo y de estar apoyando lo que estás haciendo, ¿no? O, recibiendo un mensaje de un compositor vivo o muerto que estás haciendo tú y que pues gracias a ellos existes, ¿no? Entonces, obviamente yo al público lo tengo en una ponderación muy alta porque finalmente gracias a ellos sobrevives, ¿no? Gracias al público comes, eres quien eres, estudias para ellos, es todo mi esfuerzo para el público. Entonces, obviamente, eso lo siente el público, ¿no? El cariño lo siente el público y obviamente les doy lo mejor de mí. Y nunca, jamás en mi vida, cuando quieren tomarse fotos o autógrafos o lo que sea, ahí estoy con todo el cariño del mundo porque pues me debo a ellos, ¿no? Yo no entiendo cómo hay artistas, sobre todo artistas pop, ¿no? Artistas pop que en un momento dado tratan mal a su público, ¿no? Y el público, sobre todo los jóvenes, ¿no? Les gusta que los traten mal, ¿o qué? Porque en verdad están, o sea, como Pues se que suben quieren un en poco de un, atención, ¿no? De su claro, artista. Híjole. pues no están comprometidos finalmente, ¿no? Es lo que creo. Oye, Horacio, ¿cuál es tu opinión acerca de lo que se está haciendo en la cultura en el país? Mira, si yo no entendiera qué es lo que necesitaba el país, después de tanto maltrato de la gente en el poder al pueblo mexicano por siglos, no estoy diciendo que nada más el PRI y el PAN, o sea, por siglos han despreciado al pueblo mexicano, por siglos han detentado un poder que los ha enriquecido a unos cuantos y ha mantenido en privilegios a otros y ha sostenido el aspiracionismo de otra tanta clase media. Si yo no entendiera eso, ¿no? Te diría que a la cultura pues nos ha ido pésimo, que este gobierno no está haciendo nada por la cultura, pero en realidad cuando tú ves los que están haciendo por las culturas comunitarias, por la música o las culturas tradicionales, por las artes tradicionales, por la cuestión pues, tanto de artistas como artesanos, que son artistas también, pues obviamente dices, no, pues es que sí necesitábamos esto. Obviamente siempre se necesita más presupuesto para la cultura. Obviamente el presidente, con todo lo que lo admiro verdaderamente, y en verdad para mí es una gente que se merece una silla dorada en los anales de la historia de la humanidad, porque ha sido un presidente transformador, valiente, honesto, etcétera, etcétera, lo que tú quieras y mandes. Pero no le interesa lo que hacemos, no le interesa la música clásica, no creció con ella. Y pues yo le pediría al presidente que viera más bien cómo está la cuestión, ¿no? Cómo, en qué consiste, qué es lo que hacemos, qué es lo que han hecho. Pues los artistas europeos, los grandes compositores y artistas europeos también eran pobres, pues, ¿no? O sea, la mayoría, nomás Mendelssohn y alguno que Federico el Grande, que fue rey, pues nacieron en bandeja con charola de plata, pero la mayoría de los músicos, Vivaldi, Bach, qué sé yo, Chopin, Schubert, eran muy pobres, ¿no? Y necesitaban del proteccionismo, de la protección de los grandes señores con mucho dinero para poder sobrevivir, ¿no? Nosotros siempre necesitamos, desde que el PRI fundó en la cultura mexicana, la cuestión de la, del patrocinio gubernamental, Ujú. pues siempre hemos necesitado del gobierno. No nos han quitado nada, ¿eh? Pero no nos han dado más. Lo bueno es que ninguno de los sistemas de cultura, que son obviamente las orquestas estatales, las orquestas federales, las escuelas de música, las escuelas de arte, o sea, no han desaparecido, o sea, no han quitado nada, no han puesto más dinero, no, en realidad, lo cual es también, pues, necesario en muchos sentidos, pero no han quitado nada. Antes era una corrupción, en los sexenios anteriores era una corrupción tremenda y unos negocios verdaderamente escandalosos trayendo gente del extranjero a la que le pagaban un dineral que nunca nos pagaban a los nacionales y que finalmente pues yo
El nos estuvimos dando malinchismo. cuenta más bien, un malinchismo tremendo, ¿eh? Un malinchismo tremendo y grosero, y soez. Y además un cochupo, una corrupción entre los managers que los traían y los managers de aquí. Y fue así como que, pues, obviamente, o sea, echaban la casa por la ventana con conciertos muy caros, donde finalmente ni a los artistas europeos les pagaban lo que les pagaban aquí, nunca en ninguna parte del mundo, pero pues aquí sí, entonces, pues, ¿a quién le da pan que llore? Y Claro, vivíamos en el lujo de la miseria, pues, ¿no? Entonces, por eso, obviamente, eso ha cambiado mucho. Entonces, eso ha cambiado mucho. Las becas del FONCA no las han quitado. O sea, hay aparentemente menos dinero, sí, pero ese dinero lo están utilizando en otras cuestiones culturales que sí eran muy inminentes y necesarias. Entonces, como te digo, yo no, o sea, nunca he tenido yo menos trabajo que en ese sexenio por parte del gobierno, jamás. O sea, tuve mucho trabajo con Calderón, con Fox, con el mismo Peña Nieto. Digo, no es que a Peña Nieto, una persona tan ignorante en esta ujú, vida, tan poco oculta, le interesara lo que hacemos, pero tenía gente que lo hizo para él, como Rafael claro. Tovar, al cual le quitó mucho dinero, pero de todos modos teníamos más trabajo, pues, ¿no? Hoy y después de la pandemia, pues no tenemos nada. Y entonces, bueno, obviamente, si yo fuera rencoroso y yo no sabría lo que necesita el país, primero que nada, para desbalancear el terrible mal, la terrible mala repartición de la riqueza y el terrible estado en el que tenían viviendo la mayoría de la población, dirían, no, 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 es que maldito gobierno que no nos ayuda, pero no, o sea, espérense tantito, hacen falta muchas más cosas y uno se tiene que poner también, en ese sentido, realista. Lo que sí me preocupa y lo que sí deberían ponerle más es ayudar más a los jóvenes que van saliendo de las escuelas profesionales para que tengan una calidad de vida y no tengan que vivir de otra cosa, ¿no? Porque, o sea, Claro. si eres artista, si estudiaste danza clásica, si estudiaste violino, si eres cantante de ópera y tienes que ponerte a trabajar de otra cosa, a meserear o lo que sea, no es que sea malo, ¿no? Pero es que obviamente, pues, ¿para qué estudias eso? Pues, ¿no? Horacio, ¿conoces algún artista joven o artistas jóvenes que tengan futuro en el mundo de la música aquí en México? Muchísimos. Bueno, hay un semillero Mucho enorme, talento, ¿verdad? sí, demasiado mucho talento. Y el problema con México no es un problema de hoy, es un problema que se ha ido agudizando a partir de la facilidad de información y de, y de todo lo que a lo que se puede acceder y no es digerible. No Ajá. es digerible porque las capacidades de los muchachos siguen siendo las mismas que en 1940 o que en 1870 o que en 1970, pero de una u otra manera, tanta facilidad de información llega en un momento a no poder asimilarse y a no poder en un momento dado hacer que los jóvenes músicos o artistas se desarrollen de una manera más lógica, diría yo, no como me desarrollé yo o como se desarrollaron los artistas en el siglo XIX o XX. Además, cada entorno hace posible diferentes tipos de artistas o diferentes tipos de manifestaciones artísticas, pero hoy con tanta información no saben qué hacer. Y la metodología, sobre todo la metodología en las escuelas de música, no ha cambiado tan rápido como toda esa información. Y entonces eso hace que nos rebase y que los rebase sobre todo a ellos, ¿no? Y la cuestión de crecimiento personal, paulatino, marcado por una planeación, además estratégica y una metodología sea menos importante que las apariencias o de lo rápido que quieres conquistar al mundo en un momento dado, ¿no? Y eso hace que muchos jóvenes músicos, sobre todo ejecutantes, ¿no? Lo único que hagan es basar sus interpretaciones o basarse en grabaciones, ¿no? A mis alumnos les prohíbo terminantemente, perdón, que oigan grabaciones de algo que van a tocar, porque lo que me interesa es que ellos tengan la información necesaria y un contacto con la partitura, de que dejen que la partitura del compositor les hable, para que les diga el compositor mismo a partir de su partitura qué es lo que
se puede hacer, qué es lo que el compositor quiere que hagan, pues, ¿no? Y eso no se logra escuchando 20 versiones a ver cuál. Y así hay directores también, Ujú, incluso profesionales que se la pasan oyendo grabaciones. Dices, no, no es posible. Pero en fin, eso es una de las grandes limitantes. Pero hay muchísimo talento que también está esperando plataformas para poder tocar. Yo este año, por ejemplo, estoy dando un seminario de titulación a mis alumnos del conservatorio, que ojalá que lo hiciera yo en más escuelas, porque en un momento dado con la pandemia, los jóvenes músicos, los jóvenes que se iban a recibir o que se van a recibir, llegaron de la pandemia súper deprimidos, con la mitad de su sonido, porque no tenían para qué proyectar el sonido si las clases eran en sus casas o o si no había necesidad de tocar para nadie, pues, ¿no? ujú. Entonces la mayoría de los muchachos llegó con esa, con esa, con esa manía de no tocar como deberían tocar y pues, deprimidos por la pandemia, etcétera, etcétera. Pues lo estoy tratando de sacar de este hoyo, ¿no? Y estoy dando un seminario de titulación donde los pongo a tocar en público, sí, cada semana o cada 2 semanas para que vayan fogueando su programa, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones de metodologías, porque yo siempre he dado metodologías de estudio, ¿no? Pese a Ujú. que doy otras materias, yo siempre me la paso dando, más bien doy una materia que no existe, que son metodologías y técnicas de estudio, porque hay muchos problemas para los alumnos para que se puedan realmente abocar a estudiar bien y aprovechar sus sesiones, sobre todo en una ciudad como México, ¿no? Donde yo vivo, donde aprovechen sus sesiones al 100%, porque la mayoría del tiempo estás en transporte público o trasladándote de un lugar a otro, entonces es bastante crítico que tengan tiempo y calma para estudiar como deben. ¿Cómo llega la docencia a tu vida? No, pues desde que tenía yo 15 años di clases, ¿no? Particulares y fui el primer Chamaquito. maestro del conservatorio, pues fue el primer maestro, más bien el maestro más joven del conservatorio. Ajá. A los 16 años el director del conservatorio me nombra maestro de allí, me dan unas horas en la superior para dar la clase de flauta dulce y pues desde ahí soy maestro. Siempre, siempre me ha encantado dar clases y la Si academia. no, Horacio, si no fueras músico, maestro, ¿qué te hubiera gustado ser? Pues a mí me hubiera gustado ser gimnasta olímpico, por ejemplo, o me hubiera gustado ser egiptólogo también, pero pues ahora obviamente lo de la egiptología porque Egipto me fascinaba desde niño, ¿no? Desde que mi papá te contaba que se quedó sin trabajo, empecé a leer y a leer Ujú. y a leer y me enamoré de la cultura egipcia. Pues los deportes nunca me atrajeron, pero siempre me atrajo mucho ya después de adolescente toda la condición física que tenían los atletas de gimnasia olímpica, que se me hace una disciplina maravillosa, pero pues ya no lo pude hacer, pero estaría genial que en un momento dado lo pudiese hacer. Digo, voy mucho al gimnasio, voy 5 veces por semana al gimnasio, pero de eso a ser gimnasta olímpico es otra cosa. Si eres un hombre súper comprometido, o sea, todos los días vas al gimnasio. Recuerdo cuando venías aquí a Jalapa, que llegando ibas a los gimnasios de aquí, Así es, ¿no? no, pues donde viaje busco Sí. gimnasio, siempre, hasta el día de hoy. Oye, Horacio, ¿para ti qué representa Jalapa? Uy, la capital de Veracruz es una ciudad verdaderamente impresionante, porque tiene un entorno natural maravilloso, tiene un clima en verdad privilegiado. A mucha gente se queja de que es muy lluvioso, pero creo que tiene un clima maravillosamente templado, tiene una vegetación maravillosa, una gente impresionantemente culta, un pueblo verdaderamente maravilloso. Lo único malo era, hasta hace unos años, eran los camiones que contaminaban mucho, los autobuses que contaminaban mucho, pero Jalapa es una ciudad con una cultura impresionante y con un arraigo cultural y un arraigo nacional, en verdad, fuera de serie. Es una ciudad ejemplar con artistas verdaderamente y científicos y gente que está trabajando en la academia, pues con la V ahí, verdaderamente magistral. Yo a Jalapa la adoro y la tengo siempre, y además tienen la mejor sala de México, que es la Tlacna, la mejor sala de conciertos de México la tienen allí en Jalapa, y tiene una orquesta maravillosa, que es la Sinfónica de Jalapa, con la que me gustaría tocar más, pero hace muchos años no me invitan. Vas a ver que te van a invitar más y bueno, también hay mucha gente que te quiere, como Araceli, No, que yo te la adoro aprecia a mucho. mi querida Araceli Frilloni, que la quiero muchísimo. Oye, Horacio, ahorita que mencionabas todo esto de la docencia de tus alumnos, ¿cuál es tu opinión acerca del lenguaje incluyente?
Me tengo que acostumbrar a ello, a ella. Pero pues obviamente o sea, tiene que evolucionar, el lenguaje tiene que evolucionar. A mucha gente no le gusta, a mí no es que me guste o no, es que nos tenemos que acostumbrar a eso y finalmente así como nos acostumbramos a ciertos modismos, a ciertas formas que se han venido incluyendo en el español, ¿no? Entonces, o anglicismos incluso, o galicismos antes que eso. Nos tenemos que acostumbrar al lenguaje incluyente, que creo que es importante en realidad. O sea, no me cierro a eso. Yo no lo uso mucho porque no lo necesito usar porque para mí todos los seres humanos, femeninos, masculinos, neutros o cis hombres, cis mujeres o lo que sea, son iguales, ¿no? Yo no soy feminista, no porque no crea que las mujeres no han sido vilipendiadas y menospreciadas a lo largo de los años. Pero para mí, como las mujeres siempre han sido iguales a los hombres, en mi trato personal, sí, obviamente es lo mismo una mujer. O sea, el feminismo en un momento dado también puede ser en un momento dado muy agresivo contra los hombres, ¿no? Y claro, obviamente hay una razón de ser, pero cuando tú ves a Lili Telles insultar de la manera en la que insulta a los funcionarios como al secretario de Salud, que es un hombre mayor ya, y que casi le pega y lo golpea y le grita, o alguien así, pues dices pues es maltrato al hombre también, ¿no? Es un maltrato al hombre. No es que seas hombre o que seas mujer o que seas gay o que seas trans, es que no se debe maltratar a nadie, nadie debemos maltratar a nadie, pues, ¿no? Jorge Así es. Alcocer es un científico verdaderamente próvido, de excelencia y una persona mayor. ¿Cómo te atreves, tú como una senadora que ni político eres, cómo te atreves a gritarle de esa manera? Pues, ¿no? Me acuerdo que de veras de vergüenza ajena y más bien, pues, cualquier cosa que se diga del feminismo aquí en verdad sale sobrando. Oye, Horacio, has sido invitado por las grandes orquestas del mundo, has estado en importantes países con grandes directores. ¿Te falta algún país en el cual te gustaría estar como solista en una orquesta en específico? Y bueno, no con una orquesta, pero en un país que sería Rusia, fíjate que ahorita está en guerra, por desgracia. Ahí sí me encantaría estar. Nada más me falta Rusia, porque ya he tocado en casi todos los países del mundo, pero en Rusia no, y me gustaría mucho ir a Rusia. Horacio, pues te agradecemos estos minutos que nos regalaste, te felicitamos por ser un hombre comprometido con la música y congruente con lo que dices, y comprometido en todo. Y yo creo que eso te ha llevado al éxito y a ser un hombre respetable. Pues Johnny, muchas gracias por tus palabras. En verdad ha sido un privilegio charlar contigo. Muchas gracias por las inteligentísimas preguntas y muy buenas. Y pues le mando un saludo a todo el público de Jalapa y pues a todos los que nos escuchen en esta transmisión. Te queremos mucho y estamos seguros que pronto nos vamos a ver por acá porque estoy casi seguro que te van a invitar próximamente por acá. Te abrazo Ojalá fuerte. así sea. Gracias. Un abrazote. Gracias. Entonces, Gracias. chao.